Muy buenas. Pues hoy en el noveno capítulo de material cardiovascular vamos a hablar de los compresores, torniquetes, material de hemostasia, entre otras cosas. Pero vamos a empezar por el más sencillo, que es la goma Smarch, que es un compresor de brazo pues, para poder canalizar una vía venosa o para poder extraer sangre. 2,5 centímetros de ancho, casi medio metro de longitud y también podría utilizarse como torniquete. Aquí tenemos otro que es de goma de látex, en este caso verde, y aquí nos dicen cómo se pone. Es como si fuéramos a hacer un nudo, pero no lo terminamos y la última parte queda hecha una lazada, lo cual nos permite que cuando hemos terminado con tirar de esta tirita hacia arriba, se abre solo. Aquí tenemos otro que tiene un aspecto rugoso, que está hecho en caucho, pero lo mismo, las mismas medidas. Ahora tenemos otro torniquete compresor venoso de tipo Reclip, que tiene un sistema de sujeción automático donde podemos ajustarlo sin pellizcar la piel. Pueden ser de látex o sin látex. Estos se pueden esterilizar en autoclave y podemos ajustar la cantidad de presión apretando este botoncito y soltándolo de todo apretando esta otra parte. Entonces es muy cómodo. Nos dice que coloquemos el torniquete, introducimos el enganche, damos un tironcito, ajustamos si es preciso la presión con el botoncito primero y para soltarlo pues damos el botón grande. Aquí tenemos el torniquete ya puesto y aplicado, para quitarlo damos en este botón y este viene, bueno, pues además decorado con motivos de enfermería, de cuidados. Muchas variedades, con muchos colores, hemos dicho que pueden ser de látex o de goma, que se esterilizan en autoclave. ¿Cómo los torniquetes se utilizan? Para sacar sangre y también para canalizar vías. Bueno, pues he metido aquí este detector de venas infrarrojo que se aproxima a la extremidad y nos da una visualización de los vasos sanguíneos. Entonces, esto nos permite detectar las venas con su distinto calibre y con su alineado. Y además no requiere calibración en función de lo que nos separemos. Pesa muy poquito y bueno, se puede utilizar con él un soporte móvil para no tener que estar sujetándolo y que se quede fijo mientras canalizamos la vía, como en este caso estamos viendo aquí, con el torniquete Smart y vemos cómo tiene localizada perfectamente la vía. Me parece muy curioso de tener con su batería, con su carga y bueno, pues con su soporte con ruedas y para poder tenerlo fijo con manos libres para poder trabajar. Hay distintas marcas, como siempre, con distintos modelos, pero me interesaba que se aprendiera que existe este tipo de detector de venas infrarrojo, independientemente de si sea una V500 o un HF580 o Cubain, etc. Vamos a hablar ahora de la epistasis, el sangrado nasal, que para hablar de la hemostasia que necesita. Entonces vamos a utilizar distintos materiales. La manera más elemental es cuando tenemos una epistasis leve o moderada. Entonces se utilizan unas gasas estériles que se meten en la nariz y simplemente por compresión se detiene el sangrado. Se pueden meter también con una pinza bayoneta angulada. Se pueden meter impregnadas con agua oxigenada a suero fisiológico y bueno, pues siempre viene bien poner un poquito de frío a nivel de la nariz o de la nuca para producir una vasoconstricción. Cuando tenemos una epistasis moderada a severa, se requiere un taponamiento anterior. Entonces, en este caso se utiliza mechas de gasa, que son estrechitas y muy alargadas, impregnadas con vaselina o pomada antibiótica o ácido tranexámico, que tiene función coagulante. O también podemos utilizar los tapones nasales hemostáticos, que vamos a ver después, tipo Merocel o Rapid Rhino. Cuando la hemorragia viene de la parte posterior de la nariz, utilizamos un taponamiento posterior. Son sangrados más graves porque no se puede acceder desde la parte anterior, desde la narina, tiene que ser desde las coanas, desde la parte de atrás. Y aquí podemos utilizar una sonda Foley de diuresis que se va a introducir por la nariz, se saca por la boca para hacer un tapón y luego se vuelve a bajar por la nariz. O bueno, tenemos también gasas rollo o sondas bivalonadas, que vamos a ver de distintos tipos. Y por supuesto, siempre utilizando agentes hemostáticos, como ya hemos hablado del tranexámico, que puede ir en gasa o en aerosol, pero también el nitrato de plata, que cauteriza los vasos sangrantes,
o bien una cauterización directa, que es quemar el vaso que está sangrando con electricidad y entonces se coagula. A veces la epistasis no sucede con ninguno de estos medios, no se corrige y es porque hay que ir a las causas subyacentes, como puede ser una hipertensión o trastornos de coagulación, que mientras no se corrijan, pues va a haber una epistasis persistente. Bueno, vamos a ver un poquito todo este material del que estamos hablando. Entonces aquí tenemos una tira de gasa, la gasa orillada, que decíamos que era estrechita y muy larga, estéril, que se va a utilizar, pues eso, para comprimir, rellenar y hacer ese taponamiento nasal anterior. Entonces aquí estamos viendo cómo se está poniendo la gasita. En este caso tenemos un rinoscopio para abrir la fosa nasal y unas pinzas acodadas, el bayoneta, aquí tenemos, ¿vale? Que nos van a facilitar meter las gasas. Las gasas que se van a ir poniendo de abajo a arriba y de adelante a atrás. Entonces se van a ir poniendo capas, así como estamos viendo, de abajo a arriba y empezando de adelante a atrás, capas superpuestas. Y finalmente se termina una bola de algodón aquí delante, pues para hacer un taponamiento grande. Siempre los taponamientos van a estar 24, 48, 72 horas dependiendo. Nos vuelven a hablar de una posibilidad de una cobertura antibiótica, como es un vaso sanguíneo abierto, pues para prevenir infecciones, opcional. Bueno, pues aquí distintos envoltorios donde viene la gasa orillada. En este caso viene en un paquete y este paquete ha sido esterilizado, entonces viene en envoltorio estéril. Aquí otra vez, como tendríamos la gasa orillada por capas, y aquí lo que decíamos del taponamiento posterior. Esta es la sonda de Foley que se ha metido por la nariz, se saca por la boca, una vez que está en la boca se hace este taponamiento y luego se tira de la nariz hacia abajo y entonces en la parte de atrás se queda encajada el globo posterior. Son sangrados más complicados, de sangrados posteriores que requieren un taponamiento posterior. Ahora el mercado ha sacado también nuevos dispositivos con la función de facilitar este tipo de tareas. El primero del que vamos a hablar es del Rapid Rhino, que, bueno, pues lo primero que nos dice es que tenemos aquí este manguito inflable que al tacto podemos ver cómo está de inflado, porque esto en realidad nos dice que es de material CMC, que es carboximetilcelulosa, que al mojarlo hace que sea autolubricante. Y como hay que mojarlo, pues eso facilita la introducción. Una vez que está dentro, vamos a inflarlo, esto se va a inflar y para calibrar la cantidad de inflado, pues tenemos aquí este manguito que cuando se ponga redondo y cuando veamos que está tenso con presión, pues nos va a hacer fácil ver la cantidad de presión que está. Esa presión va a ser gradual y regulada. El que sea de CMC también va a prevenir que la gasa se adhiera a los tejidos o a los coágulos, para que al sacarlo pues no se levante el coágulo, ¿vale? Entonces la importancia de la carboximetilcelulosa y esa capa antiadherente que produce. Bueno, también tenemos un protector antitragado, que es para sujetar el tapón en el carrillo, en la cara, pues para evitar que se pueda ir hacia adentro del menú. Bueno, ¿cómo se utilizaría el rapicino? Lo primero que nos dicen es quitar la funda protectora con la que viene, lo introducimos en agua, lo vamos a meter en la nariz a la altura del paladar duro, vamos a hacer un inflado que se va a rellenar toda la cavidad nasal, que vamos a comprobar con el neumático. Aquí vemos cómo se ha rellenado todo el espacio. Vamos a sujetarlo, pero vamos a reevaluar la presión 15 o 20 minutos después. ¿Por qué? Porque puede ser que bueno, en esta presión, ese reajuste que se produce dentro de la nariz, pues la presión inicial que hemos metido haya decaído. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una nueva valoración en 20 minutos para ver si sigue bien presionado, entonces lo dejamos, o lo que es más habitual es que se haya habido un reajuste y entonces haya bajado el nivel de presión interna en la nariz, entonces metemos un poquito más de aire y ya está. Y bueno, pues luego habría que retirarlo desinflando y tirando con precaución, pues en el tiempo que se estime entre 1 y 3 días. En el caso de que el sangrado sea posterior, pues tenemos también estos rapirrino con doble globo para que uno de los globos vaya a nivel posterior, como estamos viendo aquí. El que tiene la línea verde es el que va a hacer de globo posterior. Mirad, aquí lo tenemos inflado y vemos cómo tenemos un globo posterior y un globo anterior. Este, que es el globo posterior, sería el primero que hay que inflar y viene con esta señal de línea verde. Entonces inflaríamos primero por aquí el globo posterior una vez que se ha introducido, como hemos visto. Después inflaríamos el globo anterior, aquí estamos viendo los dos, ¿vale? Y ya está, pues una que se me había olvidado comentar, que cuando se
meten agua, hay que dejar 30 segundos, ¿vale? Medio minuto que se empape en el agua. Y bueno, pues este es un tipo de el Rapid Rhino con doble balón para hacer también taponamiento anterior y posterior. Vamos a ver un poquito más detenidamente el Rapid Rhino. Dice que tiene alto volumen, es decir, ocupa mucha cantidad dentro de la nariz con baja presión o una presión que la podemos regular. Entonces, bueno, tenemos el producto, le quitamos el protector azul, lo metemos a remojo durante 30 segundos. Empezamos a introducirlo y primero empezamos a introducirlo en esta posición de abajo hacia arriba, ¿vale? En una posición que se podría decir que es paralelo a la cara. Pero una vez que lo hemos introducido un poquito, pasamos a una posición perpendicular, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí, a una posición perpendicular, para que quede justamente lo que sería paralelo al paladar duro, ¿de acuerdo? Así es como tendría que quedar dentro de la nariz. Y se introduce hasta la señal azul. Esa señal azul queda dentro de la nariz, como estamos viendo ahí. Entonces, esto es para recalcar que no se debe introducir entero hacia arriba, esto no es lo que se pide, es primero hacia arriba y después en perpendicular. Una vez que lo tenemos colocado, inflamos y vemos cómo está ocupando todo el espacio de la fosa nasal, lo sujetamos, comprobamos a los 20 minutos y luego nos dicen que para quitarlo, pues primero desinflar. A mí me gusta siempre en estos casos primero girar un poquito para evitar, para comprobar que no hay adherencias. Si hay adherencias, pues a lo mejor mojar, porque si hay adherencias y tiramos, aunque esto está hecho de CMC, que es antiadherente, pero si se hubiera podido producir una adherencia, al tirar, pues estas adherencias nos van a volver a generar una epistasis, ¿vale? Bueno, entonces los tenemos de un solo, o sea, unilaterales, de una sola fosa nasal, los tenemos bilaterales, los tenemos de solo taponamiento anterior, los tenemos de taponamiento anterior y posterior, y luego nos explica que tenemos también, que los tenemos inflable sin vías aéreas, que no permite respirar, e inflable con vías aéreas, que permite respirar. Muy... bueno, para extraerlo también nos están comentando que para extraerlo primero lo extraemos en horizontal y terminamos extrayéndolo en paralelo. Primero en perpendicular a la cara y después en paralelo a la cara, ¿vale? Primero en horizontal y después hacia abajo para retirarlo, que es el paso contrario a como lo hemos introducido. Otro tipo de taponamientos con otras marcas comerciales, pues en este caso tenemos el Raucocel, ¿vale? Que son tapones que nos dicen que funcionan según el principio de autocoagulación. Entonces, van a hacer de coagulación, de hemostasia dentro, se van a empapar y a hinchar una vez que estén dentro, y estos no son antiadherentes, dice. Entonces, antes de retirarlos, los tapones deben ser bien humedecidos para romper esas adherencias y evitar que al sacarlo pues volvamos a producir una epistasis, romper el coágulo o tirar de tejidos sanos incluso, ¿vale? Entonces aquí siempre hay que humedecer cuando estamos utilizando los Raucocel. Otro tipo de tapones, pues en este caso tenemos los Merocel. Los Merocel que vienen con una lámina antiadherente y que también viene con material, bueno, está hecho con material inerte, y este material inerte, que quiere decir que no genera reacciones en condiciones normales, está hecho para evitar la proliferación de bacterias. Ya vemos que se habla de poner una pomada antibiótica, de que tengan material antibacteriano, bueno, siempre un poquito intentando que no que se corregirse la hemorragia, pero además que no se produzca una infección, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos los Merocel, distintos tamaños, esto es como se introduce, después se hincha adentro, ¿vale? Y bueno, pues aunque sea antiadherente, pues siempre girar y con precaución para pues si hubiera que humedecer para evitar tirar del coágulo o de la piel. Luego tenemos catéteres bivalonados, en este caso tenemos un Epixtars, que son este tipo de catéteres con distintos tamaños, como podemos ver. Entonces tienen tres vías o tres luces. Tenemos una luz para el balón distal, que es el posterior, el del taponamiento posterior más pequeñito, otra luz para el taponamiento anterior, que es más grande, y otra luz central para permitir respirar al mismo tiempo, ¿no? Que aquí quedaría señalada. Dice, el tubo integral de la vía aérea permite la respiración nasal mientras los globos están inflados, lo cual, pues la verdad que facilita bastante, es bastante cómodo de llevar puesto. Yo que he tenido que llevar taponamiento nasal, todos ellos sin poder respirar, me habría valorado mucho la posibilidad de poder respirar, sin lugar a duda.
Bueno, pues aquí vemos cómo es la sonda bibalonada. En este caso es otra marca, Network End. Aquí la vemos sin inflar y aquí con los dos balones inflados, ¿vale? Siempre el posterior más pequeñito y el anterior más grande. Y aquí sería como queda colocado dentro de la nariz. Taponamiento anterior más grande, taponamiento posterior más pequeñito. Vamos ahora con los torniquetes de hemorragias para poner en extremidades. Aquí tenemos un torniquete tipo CAT que nos viene, dice en el 1, un velcro de gran capacidad de sujeción. El 2, un tensor, que es un palito para luego acabar dando vueltas. El 3, un bloqueo, que es un sistema de bloqueo del palo una vez que hemos acabado de dar vueltas para poder dejarlo clampado. El 4, el clip de cuando cerramos. El 5, la placa de compresión, que es la que vamos a poner donde tengamos la arteria o arriba de la herida para garantizar que esa zona rígida haga la presión. La hebilla, que suele venir también con una estructura dentada para evitar que la cinta se vuelva hacia atrás. La cinta blanca, que es para poner la hora en la que se ha puesto el torniquete. Y bueno, el extremo rojo, que el extremo rojo nos va a indicar la dirección hacia la que se debe poner el torniquete, que siempre es con el extremo rojo tirando hacia el corazón. Así que dependiendo de si está a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver un poquito esto en qué consiste. Nos dice, la pestaña roja siempre tiene que ir hacia el corazón. La tiene, aunque no se vea bien, la tiene aquí sujeta entre estos dedos. Se va a hacer un torniquete a nivel del húmero, a nivel del brazo. Entonces la tira, como está en este lado, tiene que ir señalando hacia la derecha del paciente. Vale, una vez que lo tenemos, tiene que hacer un tirón, ¿vale? Dice que muy importante es el primer tirón, fuerte, sostenido, rápido y grande. De tal manera que con este primer tirón se detiene la hemorragia ya en un 70%. Luego hay que girar la varilla. Girar la varilla hace que se produzca una estrangulación de la extremidad que se tiene que hacer hasta que cesa el sangrado. Molesta y duele. Entonces, cuanto más importante sea el primer tirón, menos vueltas tenemos que hacer luego a la varilla, menos molestia hay para el paciente. Entonces, la varilla la vamos a estar dando vueltas hasta que deja de sangrar. Una vez que deja de sangrar, la fijamos. Todos los torniquetes vienen con un sistema como este, donde se fija. ¿Que tenemos que dar otra vuelta? Pues en vez de fijar en esta parte, lo fijaríamos en esta otra cuando llegue aquí. Una vez que hemos acabado, pues cerramos. Mira, como esto es una extremidad superior y es de diámetro inferior, pues esto aquí tengo puesto que esto sería, está bien, pero es incorrecto. O dicho de otra manera, es mejorable. Si sobra cinta, lo ideal sería que esa cinta también se pase hacia abajo. Y una vez que hemos pasado la cinta, después ya se pone el cierre. Aquí tenemos puesto el cierre antes, la cinta queda sin pasar. Entonces, hace una mayor seguridad si primero pasamos la cinta y después ponemos el cierre. De manera que aquí, que está pasada la cinta y después puesto el cierre, aunque haya un tirón hacia atrás, no suelta el torniquete. Entonces, bueno, pues esto hace que sea más seguro el torniquete colocado. No siempre llega, en las piernas no siempre llega, pero si llega, pues es más seguro hacerlo de esta manera. Bueno, pues aquí tenemos cómo el torniquete está puesto y vemos cómo en la extremidad donde se ha puesto el torniquete, pues se ve palidez. Aquí el técnico estaba refiriendo hormigueo, duele, molesta. Se comprueba si el torniquete está puesto comprobando el relleno capilar. Apretamos a nivel distal y vemos que no haya relleno capilar. Si hay relleno capilar, quiere decir que el torniquete no está bien puesto y tampoco tiene que haber pulso. Luego son medidas de control que podemos utilizar para comprobar si el torniquete está bien puesto. Otro torniquete parecido, ya sabemos que en todo hay muchas marcas, el X8T. Bueno, pues este lo tenemos primero aquí, lo presentamos, hay que abrirlo, rodeamos la extremidad con ello. Es muy importante cuando estamos a nivel de miembros inferiores, cuando el torniquete hay que ponerlo a nivel alto, es decir, por encima de la rodilla, por encima del muslo, comprobar que no haya cosas en los bolsillos, porque si no la vamos a presionar con los bolsillos y va a hacer daño y a perjudicar el efecto de la hemostasia. También es muy importante comprobar que la pierna esté estirada totalmente, porque si la pierna está doblada, va a tener un volumen y una tensión diferente mientras lo ponemos, que después al ponerla recta va a disminuir. Entonces tendríamos que volver a reajustar el torniquete, con lo cual es importante hacerlo con la pierna estirada. Y otra cosa importante, no hacerlo nunca en la zona media del muslo, ¿vale? La zona media del muslo hace daño y no es efectiva, las arterias están muy escondidas, entonces siempre hay que hacerlo por encima
o por debajo, dependiendo de dónde tengamos la lesión. Por supuesto, siempre por encima de la lesión. Lo que quiero decir es que el torniquete nunca se pone en esta zona media que está señalada aquí, sino siempre por encima o por debajo. Bueno, pues ya lo tenemos puesto aquí, damos ese primer tirón firme, seguro, contundente y después ajustamos. En este caso, en vez de tener una varilla, lo que tenemos es una rosca. No se ve bien, pero es una rosca. Y bueno, pues es importante saber que con el torniquete se puede caminar. Los pacientes pueden desplazarse con el torniquete, aunque duela y aunque moleste. Aquí simplemente una observación de cómo bueno, el ABCDE para la vía aérea, la respiración, la circulación y este tipo de orden prioritario a la hora de atender a una víctima, bueno, pues cuando hay una hemorragia, sobre todo si es una hemorragia importante, la X, que es cuando hay hemorragia, estaría por delante, es decir, habría que atender primero la hemorragia antes que la vía aérea, la respiración y este otro tipo de cosas. Bueno, pues otro torniquete para que podamos ver un poquito mejor la tira roja, la blanca para escribir, la hora, la varilla para dar vueltas, también viene con clampaje. Bueno, pues ya está, compacto, con doble dispositivo de retención, que es el velcro más el cierre del clampaje de la varilla. Y bueno, en este caso se llama TIE. Bueno, aquí visto más detenidamente la punta roja que siempre tiene que mirar hacia el corazón, la varilla, la hebilla con dientes antideslizantes para que no pueda retrocederse hacia atrás. El velcro es de muy buena calidad, el material es muy resistente, pesa muy poco y ocupa muy poco también, ¿vale? Bueno, pues aquí lo mismo, visualizado. Bueno, y ya le hemos dicho que siempre tiene que ponerse el torniquete al menos 5 centímetros por encima de la herida, colocar la varilla dentro del clip, registrar la hora, todo esto ya lo hemos dicho. Vale. El torniquete CAT, ¿vale? Que es el torniquete de combate. Y bueno, pues otra manera de poner un torniquete es el vendaje israelí. El vendaje israelí viene con este tipo de envoltorio y tiene este tipo de aspecto, ¿vale? Es una tela de nylon que tiene dos anillos de retención autónomos que se sostienen y bueno, pues que aquí lo hemos abierto y nos dice que hacia esto por la venda, el otro lado de la venda tiene que estar hacia la herida. Entonces, esta es la parte que nosotros veríamos y esta es la parte del otro lado, esta es la que tendría que estar en la herida y esta es la que mira hacia nosotros, ¿vale? Eso es lo que nos está poniendo ahí. Entonces, nos ponemos esa señal que la podamos ver nosotros, vamos dando vueltas y llegamos hasta este primer cierre. Pasamos la venda por dentro, tiene una abertura para poder pasar la mitad y mitad, pasamos la venda por dentro, como lo hemos visto aquí, y una vez que lo hemos pasado, si vamos girando hacia un lado, retrocedemos. Entonces vemos como aquí íbamos girando hacia la izquierda e inmediatamente que hemos pasado, retrocedemos hacia la derecha y seguimos vendando hasta que terminamos. Y al terminar tiene otro segundo clampaje para sujetar la venda. Visto en un caso real, pues lo mismo, llegamos aquí, pasamos la venda, vemos que tiene esta abertura para poder pasar la mitad y mitad, y una vez que la hemos pasado, giramos hacia el otro lado y vamos en este caso hacia la derecha también, pues ahora hacia la izquierda, y eso hace que este primer cierre haga una presión importante en la zona donde estamos poniendo el torniquete. Y bueno, pues seguimos dando vueltas en el sentido contrario al que hemos empezado hasta que terminamos con el último clampaje para cerrar. Otro tipo de torniquete, pues es este, el SWAT torniquete, que es multiusos. ¿Por qué? Porque puede utilizarse también como una venda elástica de sujeción o como torniquete. Eh, ¿Qué dice? Que sus características hace que incluso pueda ser aplicado a niveles más altos dentro de la ingle o de la sila en un momento dado. ¿Qué más? Que opera incluso en condiciones de humedad o cubierto de sangre, no pierde su capacidad de presión, lo cual es importante cuando estamos hablando de una hemorragia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy fácil. Estirar, envolver y atar. Atar, como en este caso, que lo que se ha hecho es abrir la última capa y meter la final ahí, ¿vale? Pero podemos atar cortando y haciendo unos nudos con esparadrapo, etcétera. Entonces, primero estiramos, con la venda estirada envolvemos sobre sí mismo y finalmente atamos. Sencillo, cómodo, práctico. Y cómo no, las tecnologías también nos ayudan en esto. Entonces tenemos torniquetes neumáticos digitales. Entonces vienen aquí con su aparato digital, con sus puertos, con batería recargable y que podemos tener
uno o dos manguitos o torniquetes de compresión, que en el caso de que haya un fallo eléctrico, se activa automáticamente para poder funcionar la batería. Entonces, este es un M2110. Tenemos un QYTF, lo mismo siempre, muchas marcas. La función es la misma, que la presión la vamos a controlar de manera digital para poder verla de manera constante. También tenemos aquí el neumático, este se llama de Riester, donde nosotros vamos a poner la presión controlada a nivel manual y bueno, pues lo vamos a sujetar y lo tenemos con una tira de sujeción, con dos tiras de sujeciones y bueno, nos permite tener un control exacto también, lo único que manual, de la presión a la que tenemos el torniquete. Torniquete neumático GM. Bueno, pues lo mismo que dice, se puede aplicar y se debe aplicar incluso por encima del vendaje que ya hemos puesto para comprimir y evitar la hemorragia. Si os dais cuenta, esto es muy parecido a un manguito de tensión arterial. De hecho, el propio manguito de tensión arterial puede servir también de torniquete. El problema que tenemos con el manguito de tensión arterial es si el velcro no es efectivo y se suelta. Entonces, esto viene con un sistema de seguridad para atar para que no se suelte y luego pues tenemos un manómetro aneroide que inflamos hasta donde deja de sangrar y luego lo fijamos con esta llave, la pera para cargar y esta llave para fijarlo. Dice, antes de aplicar presión, tire suavemente del tubo para comprobar la perfecta conexión de las dos partes, ¿vale? Para comprobar que está todo bien puesto. Bueno, pues, ¿qué más? Pues esto ha sido todo. Vamos a ver que esto se me resiste la tecnología para quitarlo. Ay, adiós.